Bienvenidos a otro video, vamos a ver el tema diferenciales. Seguimos con las aplicaciones de la derivada. Cuando vimos derivada vimos la recta tangente a una curva. Ahora, esa tangente pareciera ser que se acerca mucho a la curva para los puntos de esta curva que están suficientemente próximos al punto de tangencia. Entonces podríamos decir que la curva puede aproximarse por la tangente. ¿Qué quiere decir todo esto que acabamos de enunciar? Bueno, veamos. Tengo una curva y tengo la tangente. Miremos los puntos que están alejados del punto de tangencia. La recta tangente también está alejada de la gráfica. Sin embargo, en las proximidades, miremos cómo está la gráfica respecto de la recta tangente. Son bastante próximas. Esa noción es la que nos va a llevar ahora a la definición de diferencial. Y vamos a decir que si f es derivable en x y h es un número real cualquiera, distinto de 0, vamos a llamar diferencial de f en el punto x con variación h al producto f' de x por h. Y vamos a simbolizarlo por d de f de x, diferencial de f de x. Fíjense que la d está con minúscula ahora. Entonces vamos a decir que la diferencial de una función no es otra cosa que el producto de su derivada por este numerito h que hemos puesto, que es un número real. ¿Y qué es h? Es una variación, es lo que cambia la variable x. Entonces, vamos a ver que si en vez de f de x le llamamos y, que es otro de los nombres que usamos mucho, vamos a decir que la diferencial de y es igual a y' por h. Avancemos un poquito más para poder complementar esto. Si estamos trabajando con la función identidad, que es la que está definida por y igual a x, sabemos que la derivada es igual a 1. Entonces, si calculamos la diferencial, que es derivada por h, vamos a tener que la diferencial de esta función es 1 por h, es decir, es igual a h. ¿Pero quién era esta función? Esta función era igual a x, o sea que este f de x lo vamos a reemplazar ahora por la forma que tomaba la función. Y vamos a encontrar que este numerito h no es nada más ni nada menos que la diferencial de la función identidad, es decir, dx. Eso nos va a llevar entonces a reescribir la definición de diferencial, porque vamos a escribir ahora que la diferencial de la función será f' de x por este numerito de x. Recuerden que este numerito de x era h y por lo tanto era un número real. Vamos a ver la interpretación geométrica y mucha atención aquí, hacen pausa en el video, se ponen las pilas porque se viene un poco intenso. Tenemos una gráfica de una función que admite tangente en el punto x, f de x. Vamos a trazar entonces la recta tangente que la vamos a llamar por dos puntos de paso, por el punto P y por el punto T. ¿Qué vamos a agregar ahora a nuestra gráfica? La variación de esta x más h, es otro punto de paso de la curva. ¿Por qué? Porque x más h pertenece al dominio de f y nos va a permitir determinar ahora otro punto de paso de la curva, que le vamos a llamar q, y las coordenadas de este punto van a ser x más h, f de x más h. ¿Qué vamos a hacer con todos estos puntos? Bueno, midamos ahora en este nuevo punto cuánto mide la distancia que hay entre la medida de f de x más h, que es donde está el punto q, y f de x, que es donde está el punto r. Este segmento que está marcado de naranja va a tener una medida que será la diferencia entre f de x más h y f de x, que es lo que pusimos aquí. Ahora bien, si consideramos lo que cambia la x, fíjense que x estaba posicionado aquí y pasó a valer x más h. ¿Qué quiere decir? Que el segmento que me mide la diferencia, lo que varían las x, mide h. ¿Por qué? Porque x más h menos x será h. Esta es la variación absoluta, la variación real de las x, que es el valor h que ya dijimos que antes que se llamaba también dx. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hacemos un respiro, seguimos avanzando. ¿Qué vamos a hacer con todos estos segmentos que hemos puesto? Bueno, veamos
¿Cómo mediríamos la pendiente de la recta tangente? Bueno, este puntito que le hemos llamado T, con este puntito que le hemos llamado R, me generan un segmento TR, que es lo que varían las ordenadas en la recta tangente. ¿Y cuánto varían las abscisas, las X? El segmento, este que está aquí. Entonces, TRT mide variación de ordenadas. PR mide variación de abscisas. Ese cociente me va a determinar la pendiente de la recta tangente. Ahora, ya sabíamos nosotros de parciales anteriores que ¿quién es la pendiente de la recta tangente? Bueno, la pendiente de la recta tangente no es nada más ni nada menos que nuestra derivada. Entonces estamos diciendo que nuestra derivada es el cociente de esos dos segmentos. Y esos dos segmentos podemos escribirlo entonces al segmento RT como el producto de la derivada por el segmento PR. ¿Y quién era el segmento PR? Lo habíamos dicho. Habíamos dicho que era la diferencial. Y entonces, ¿qué estamos midiendo acá? El producto de f' por dx. Por ende, responde a la definición de diferencial y el segmento RT no es nada más ni nada menos que la diferencial de la función en el punto X. ¿Para qué queremos ver todo esto? Nos situamos de nuevo en la curva. ¿Cuánto cambia las ordenadas cuando X cambia de X a X más H? Todo este segmento. ¿Y este segmento quién es? El naranja que está aquí. Esa es la variación real, absoluta de las ordenadas cuando X cambia de X a X más H. Miremos entonces el segmento naranja y el segmento verde. Estos dos segmentos son aproximados, pero son aproximados porque fíjense la distancia que hicimos que recorra X hasta X más H. ¿Qué pasaría si esa distancia ahora es un poquito más chiquita? Va a ser más próxima la medida del segmento verde con la del segmento naranja. Es decir, que la diferencial de I se hace una aproximación cada vez mejor de la variación de I a medida que esta diferencia, es decir, que la variación de X, es cada vez más pequeña. Estas dos variaciones también podrían ser negativas, la variación de X y la variación de Y. Por ende, el hecho de que esta variación se haga más pequeña, hay que tener cuidado de tomarla en valores absolutos, porque ya sea positiva o negativa, el incremento, la variación de las X será más pequeña cuando en valores absolutos sea más pequeña. Miremos la recta que está pintada de rojo. Esa es la secante que corta a la curva en el punto P, Q. Ahora, esa línea roja, a medida que este punto Q esté más próximo al punto P, será más próxima a la línea violeta que es la tangente. Vamos a ver algunas observaciones. Dentro de esta idea de la definición de diferencial, hemos dicho que una curva se va a poder aproximar por un conjunto de pequeños segmentos tangentes a la curva. Desde el punto de vista geométrico, en la gráfica, lo que hacemos es sustituimos la gráfica de f por la tangente para tener un valor aproximado del cambio. Si y es igual a f de x, entonces, en general, estas dos cosas van a ser diferentes. Serán aproximadas, pero diferentes. Si la función es lineal, ¿qué nos va a pasar? Es una línea recta y su gráfica va a coincidir con la gráfica de la recta tangente. Entonces, en una función lineal vamos a tener que estos dos no van a ser aproximados, sino que van a ser iguales. ¿Por qué? Porque la gráfica es una línea recta. Entonces, la tangente coincide con esa línea recta. Como la diferencia entre la variación absoluta y la variación aproximada puede hacerse tan chiquitita de acuerdo al que este sea más pequeño, que lo que habíamos dicho, vamos a hablar de que la diferencial de una función va a ser una buena aproximación de la variación absoluta. ¿Y por qué me va a servir esto? Porque si yo quiero calcular variaciones absolutas, en cada valor que yo quiera calcular esa variación, tendré que hacer una resta entre el f de x más h menos f de x. En cambio,
En estas variaciones aproximadas yo calcularé una única derivada que la particularizaré para el valor específico y la iré multiplicando por SH. Y entonces tener algo aproximado será suficientemente bueno para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque me va a permitir tener una fórmula de aproximación y simplificar los cálculos como venimos viendo. Tenemos la función definida por la raíz de x y nos pide calcular la variación aproximada y la variación absoluta para los siguientes casos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el dominio de la función porque siempre nos tenemos que situar en el dominio. Vamos a ver el primer caso. Si quiero ver para x igual a 1 con esta variación, la variación absoluta de la función será el f de x más h, es decir, 1,1, menos f de x, f de 1. Por lo tanto, tenemos la raíz de 1,1 menos la raíz de 1. Esta diferencia me dará 0,0488. Calculemos ahora la diferencial de y. ¿Qué será la diferencial de y? La diferencial de y era derivada por dx. Derivada por dx. Entonces, si ahora queremos particularizarla para 1, vamos a calcular la diferencial de y en x igual a 1. ¿Cómo nos quedará entonces? 1 sobre 2 raíz de 1 por dx. Tenemos entonces un medio que es 0,5 para multiplicar por 0,1 nos quedará 0,05. Fíjense que estos dos valores son aproximados. Vamos a ver el apartado 2i que nos pide para el mismo valor pero ahora con una variación de 0,01. Calculamos entonces la diferencia de f de x más h menos f de x y obtenemos 0,0049. Si calculamos ahora de y en x igual a 1, pero con este dx, acuérdense que este era dx, vamos a hacer la misma derivada que ya tenemos, 1 sobre 2 raíz de 1 por 0,01. 0,5 por 0,01, que es nuestro dx ahora, 0,05. Estos también son aproximados, pero miren que ahora el resultado se aproxima cada vez más. ¿Por qué? Porque se hizo más pequeña la variación de las x. Ahora bien, estas aproximaciones pueden ser por defecto o por exceso. ¿Qué quiere decir eso? Miremos esta gráfica. La medida de DI es más pequeña que la medida de la variación absoluta de I. Por ende, me estoy aproximando en defecto. ¿Por qué? Porque esta es más pequeña. Esta diferencia será positiva en una variación, en una aproximación por defecto. La variación real será más grande que la variación aproximada. En cambio, en una aproximación por exceso, miremos esta curva. Esta es la variación real, esta es la aproximada. ¿Quién es más grande? La aproximada. Entonces, la aproximación será por exceso. ¿Y por qué será por exceso? Porque si ahora hacemos la diferencia, la variación real será más chica que la aproximada, por ende la aproximada excede a la real. Veamos un problema de aplicación. Tenemos una empresa que tiene sus ganancias medidas en esta función. Ahora nos pide que encontremos un cambio aproximado en porcentaje cuando la producción cambia de 40 a 45 unidades. X representa la cantidad. Lo primero que vamos a ver es en dónde estamos situados para nuestro análisis. En X igual a 40. Y queremos ver qué va a pasar si yo produzco en vez de 40, 45. Entonces, si en vez de producir 40, produzco 45, ¿cuánto cambia mi producción? 5. Esa es la variación real de X y por lo tanto será mi dx. Ahora, calculemos la diferencial y sabemos que la diferencial es derivada por dx. Calculamos la derivada y la vamos a particularizar para 40 multiplicada por 5, que es nuestro dx. Ese resultado nos dará 100. ¿Qué quiere decir este 100? Que el cambio aproximado en la ganancia de la compañía, si cambia la producción de 40 a 45 unidades, será 100 pesos. ¿Cuál es el inconveniente? Que acá me pedí en porcentaje, no en pesos. Entonces, ¿cómo calculamos un porcentaje? Bueno, a ver, veamos. Este cambio lo dividamos en lo que ganaba cuando producía 40 unidades.
Y ahí vamos a ver qué porcentaje cambió. Calculamos entonces cuánto ganaba cuando producía 40 unidades y este será nuestro porcentaje. ¿Cuánto cambian las ganancias en porcentaje? 3,7%. En las propiedades de la diferencial, si vimos que la diferencial no es nada más ni nada menos que derivada por dx, lo que claramente será aplicable serán todas las propiedades de derivada que vimos para álgebra de derivadas. Cuando queremos calcular la diferencial de una suma, nos queda la suma de las diferenciales, lo mismo que con la resta. En cambio, en el producto y en la diferencia, vamos a transformarlo tal cual como vimos en las derivadas. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar derivada por dx cada vez que lo necesitemos. Miremos la demostración de esta, que es una de las más complejas, para que por analogía puedan después ustedes estudiar las otras. Veamos. Queremos calcular la diferencial del producto. Por definición de diferencial, derivada por dx. Y ahora por regla de derivación del producto de dos funciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir derivada del primero por el segundo sin derivar, primero sin derivar por derivada del segundo. Y a todo eso multiplicado por dx. Como hay una suma y dx es un número, lo podemos distribuir. Y cuando lo distribuimos no tenemos nada más ni nada menos que la diferencial de f y la diferencial de g. Entonces podemos escribir directamente que la diferencial del producto será la diferencial del primero por la segunda más la diferencial de la segunda por la primera. Veamos un ejemplo. Me pide que encontremos la diferencial de la suma y de la división. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular las derivadas. Para calcular la diferencial de f más g en 1, la propiedad que vimos era diferencial de f en 1 más diferencial de g en 1. Particularicemos entonces f' en 1 será 1 por dx más g' en 1, 2 logaritmo neperiano de 2 por dx. Esa es la diferencial que nos está pidiendo. En el caso del segundo cálculo que nos piden, tenemos que ver que dentro de las propiedades nos exigía que g de 1 sea distinto de 0. ¿Qué pasa cuando calculamos g de 1? 2 a la 1 menos 2 igual a 0. Si vale 0, no puedo aplicar propiedades de diferencial, no existe esta diferencial que me están pidiendo. Ahora vamos a ver una observación que nos va a permitir aclarar algo que nos quedó ahí en el tintero. Si esta es nuestra definición de diferencial, si dividimos ambos miembros de esta igualdad por dx, miren lo que obtenemos. Ponemos aquí un dx y al simplificar nos queda la derivada de y sobre dx. Y esto ya lo habíamos dicho cuando vimos derivada, que habíamos dicho que era una de las formas de llamarle a la derivada una de las distintas notaciones. Diferenciales de orden superior. A ver, cuando nosotros tenemos una función y calculamos la diferencial, la derivada termina dependiendo de la variable independiente que es la x. Pero este de x habíamos dicho que era un número real y por lo tanto es una constante. ¿Qué pasaría si yo vuelvo a derivar todo esto? Acá, si yo vuelvo a derivar f, voy a obtener f segunda. Ahora, así como puedo volver a derivar, podría calcular la diferencial de esta f'. ¿Y qué sería? F segunda por dx. Y como esta es constante, me va a quedar la dx ahí. Entonces vamos a poder calcular, si es que f es derivable dos veces, la diferencial de la diferencial, que sería la diferencial segunda. Y que la vamos a denotar por esta expresión que está acá, donde tendremos la derivada segunda y el producto de dx por dx que se va a denotar como dx cuadrado. Miremos bien que ese dx por dx que acabamos de poner es un dx al cuadrado, que no es lo mismo que d cuadrado de x, porque este d cuadrado de x no es un cuadrado, sino que es diferencial segunda de x. Ahora, si es derivable tres veces, vamos a poder calcular la diferencial tercera. Y así sucesivamente hasta que encontremos la diferencial enésima de la función. Calculemos entonces la diferencial enésima de esta función. Calculo la primera derivada, 2 a la x por logaritmo neperiano de 2. Eso implica que la diferencial de esta función es 2 a la x por logaritmo neperiano de 2 por dx.
Si calculamos la derivada segunda, eso quiere decir que la diferencial segunda de esta función será 2 a la x por logaritmo neperiano de 2 al cuadrado por dx cuadrado. Calculemos la tercera. Si observamos lo que hemos calculado, ya queda clara la ley de formación que para poder calcular entonces la diferencial enésima que me están pidiendo, vamos a tener 2 a la x por logaritmo neperiano de 2 a la n por dx a la n. Con eso damos por finalizado el tema de diferenciales y ahora les queda estudiar un poco para poder arrancar con antiderivadas.